Este es el resumen semanal del Club de los Martes, donde encontrás las respuestas a todo eso que Google o la inteligencia artificial no puede responderte. En mis historias de Instagram, todos los martes respondo tus preguntas. ¿Cómo puedo ayudarte? De eso se trata el Club de los Martes. A continuación vas a disfrutar de todas las preguntas y respuestas que te van a inspirar esta semana. Los palillos o baquetas con punta de nylon generan un sonido más brillante, en especial lo vas a notar en tus platillos, no tanto al golpear sobre los parches. Por otro lado, la vida útil de las puntas de nylon dura más. ¿Por qué? Porque es más resistente a los golpes. Las puntas de nylon mantienen un tono más consistente por más tiempo. La madera con el tiempo se degrada más rápidamente que el nylon. Entonces ese es otro aspecto que quizás muchos no lo saben y es muy interesante. Punta de nylon, sonido más brillante, tono consistente por más tiempo. Yo soy del equipo Ludwig, me gustan mucho las dos, realmente las dos en distintas generaciones tienen grandes instrumentos, pero a mí me gusta más Ludwig, vibro en esa frecuencia. Gretsch tiene, gracias a sus diseños clásicos de aros die-cast, cascos finitos, un sonido muy Gretsch, lo cual está buenísimo, en especial en sus gamas más altas te vas a dar cuenta como las USA Custom. Estas baterías tienen un sonido súper focalizado, súper controlado y se siente más cómoda la batería en afinaciones medias altas. No quiere decir que no funcione bien en afinaciones medias bajas, pero considero que ahí es donde está su zona de confort. En cambio, las Ludwig son, en especial a mí me gustan las de los 60, principios de los 70, esas de 3 pliegos. Considero que son más dulces. No son tan quizás perfectas como las Gretsch, pero considero que ahí es donde está la belleza. Y es muy subjetivo esto. La aleación principal de la que están hechos los platillos es bronce. Es una combinación de distintos metales, cobre y estaño son los principales. Tenés otros, los más económicos, que están hechos de brass y se traduce como latón. Ten en cuenta, brass no se traduce como bronce, muchos confunden esto. Brass es latón y es otra aleación, otra combinación de metales. Bronce se traduce como bronce y es cobre y estaño, la combinación de metales que te dan esta aleación llamada bronce, la más utilizada en los platillos. Ahora, dentro de esta aleación tenés distintos porcentajes de cobre y estaño, por eso el B8, B12, B20, los platillos generalmente más caros, más profesionales, más versátiles, con sonidos más cálidos, están hechos de B20. Básicamente el número te determina la cantidad de estaño que hay en la proporción esta. Continúo la historia anterior, entonces, como el número determina la cantidad o el porcentaje de estaño que hay en la aleación, vamos a decir lo siguiente: 8% B8, 12% B12, 20% de estaño siempre B20. Ahí tenés el resto de cobre, entonces ahí podés tener por lo menos una noción básica de qué se trata. El material de los platillos es bronce, el porcentaje B8, 12 o 20, que son los números más populares, 8 y 20 en realidad son los más populares, determina el porcentaje de estaño que compone la aleación. El resto es cobre. Historia anterior, tercera y última parte, y por supuesto estos porcentajes diferentes de estaño en la aleación del bronce determina también cómo va a sonar. Básicamente, si bien podríamos profundizar mucho más al respecto, pero estos porcentajes impactan sobre el sonido del instrumento, del platillo. Cuanto menor es el número, por ejemplo, B8, 8% de estaño, vas a tener un sonido más brillante y, digamos, menos versátil, y vas a tener en B20 un sonido más cálido y más versátil. Vamos a ponerlo así como para empezar a entender y a razonar de una manera clara, con pocas palabras, palabras sencillas, este tema que a veces genera tanta confusión. Si necesitas más información, ya sabes que estoy a tu disposición para ayudarte.
Afinaciones medias, no muy altas, no muy bajas, porque si empezás a aflojar mucho los parches, te va a sonar como muy plasticoso el sonido del bombo y no va a aparecer ese grave, ese sustain que le da cuerpo al sonido del bombo. Entonces, empieza por el parche batidor, que vos podés empezar tocando con tu pie y moviendo con llave afinadora, o si tiene mariposas con tu mano, las distintas mariposas que tengas más cercanas, y vas a ir como encontrando mientras tocas el bombo ese tono grave, ese cuerpo que vos estás buscando. Ahora, el tema del parche resonador. Vas a hacer lo siguiente: vos mismo, si estás solo, agarras un palillo, una mallet, lo que sea, y empezás a golpear el parche batidor. Pones tu oreja en el parche resonador y empezás a afinar el parche resonador mientras lo golpeas con tu mano. Eso también es muy importante. Y no le pongas demasiada tela adentro del bombo. Eso va a ayudar. Continúo con la historia anterior. Es muy común cuando uno afina el bombo y está solo, ponerle toda la energía al parche batidor y olvidarse del parche resonador. Esto es muy importante porque el parche resonador te va a dar cuerpo y sustain en el sonido del bombo. Por otro lado, los parches resonadores, en la medida de lo posible, deben ser de muy buena calidad. Realmente impacta en el audio de tu bombo. En este caso vos tenés muy buenos parches, no es tu caso, pero muchas veces uno deja el parche que viene de fábrica porque tiene la marca en un bombo de calidad media-baja, y ese bombo puede sonar muchísimo mejor si uno hace una gran inversión. Pensá que un parche resonador de bombo te puede durar 20 años. Por eso vale la pena hacer una gran inversión en un buen parche resonador para bombo. Hace la diferencia, en especial en los bombos más económicos. Sé que es caro, pero lo haces una vez en 20 años. Todo para bateristas, Gusteca Drums, Drum Center Norte, son drum shops que suelen tomar en consignación instrumentos, baterías, generalmente de gama media alta. ¿Por qué sucede esto? Porque una batería ocupa mucho lugar y ellos a veces no tienen el espacio físico para albergar tantas baterías que les dejan en consignación. Por eso algunos instrumentos podés llegar a lograr que te los tomen en consignación y a cambio de una comisión le den visibilidad y lo muestran en su tienda. Así que chequea estos lugares y distintos drum shops. Si es una batería de gama media alta, muy probablemente les interese. Ahora, si no, te va a convenir venderla por Marketplace o Mercado Libre. Es la mejor opción. O Facebook, en algunos grupos. Pasar algunos síntomas muy comunes de dónde se puede estar originando un problema en la bordona. Primero, que esté mal instalada, o sea, que esté descentrada, que no esté bien centrada en el parche bordonero. Segundo, que no estés usando las cintas indicadas. Por ejemplo, yo utilizo straps de la marca Ring No More, son los mejores lejos, son súper económicos y son estas cintas que te la van a hacer muy fácil la instalación. Por otro lado, puede ser que esté torcida la bordona, o sea, esté centrada pero torcida. Eso chequealo también, los straps te van a ayudar mucho. Se consiguen en Mercado Libre o en cualquier drum shop, estos straps. Esa es una opción. Por otro lado, puede ser que el parche bordonero no tenga la tensión indicada, puede ser que estés apretando mucho la bordona, puede tener que ver la afinación general de tu tambor. Sigo la historia siguiente. Cada uno de estos problemas potenciales que te acabo de compartir, y fíjate por dónde puede estar viniendo. Puede ser que no tengas el parche bordonero indicado, que sea muy grueso, por ejemplo, y tal vez no te gusta, y como suena si no apretas mucho la bordona. Puede haber como muchas razones probables por las cuales no está sonando tu bordona. Por otro lado, recuerda que también me podés traer tu instrumento y yo te puedo enseñar a instalar una bordona correctamente, lo podemos afinar, puedo hacer un diagnóstico certero de qué está pasando, para que también no hagas una inversión en cosas que quizás no valen la pena. Todo esto es súper importante también tener en cuenta. Muchas veces me traen baterías completas, redoblantes, tambores, para que no solo les haga el service, sino también para que les enseñe a afinar y a entender mejor su instrumento. Si te gusta la idea, escribime y te paso toda la información. Venite con tu instrumento. Esto que te acabo de compartir en la historia anterior, mira, ahora en la historia siguiente te comparto un reel donde justamente me trajeron una batería
hermosa para que la dejé afinadita, impecable para una grabación y un show. Mira. Ya terminé de afinarte los toms, lo afiné por quintas, re, si, sol, mi. Todo chequeado con el Tumbot. Aquí te dejé por las dudas. Pure Sound Custom Pro son las más versátiles. En realidad, como serie, es la que ofrece mayor cantidad de opciones en cuanto a cantidad de hilos, alambres, en cuanto... hablando de esto, ¿viste mi reel nuevo, el que publiqué ayer, sobre cómo escuchar las diferencias entre las diferentes bordonas con distintas cantidades de hilos? Chequéalo, estaba muy interesante. ¿Alguno lo descubrió? ¿Cuál es tu preferido? Después escríbeme ahí en la publicación. Volviendo, la Custom Pro es la que ofrece mayor opciones en cuanto a cantidad de hilos, diámetros y materiales. Es lo único que ofrece hilos de steel de acero y de brass de latón para un sonido más brillante. Cambia básicamente los diseños de las terminales metálicas para que la Custom Pro apoye más sobre el parche, y la Custom tiene otro diseño para que tenga como un apoyo normal. Además, la Custom Pro trae unas cintas para que vos puedas montarlo rápidamente. Opciones, anda por la Custom Pro. Hay veces a algunos tambores le queda mejor una y a veces a otros tambores le queda mejor otra, pero las dos son súper versátiles. La Custom Pro tiene un poquito más de control en cuanto a las vibraciones, ¿viste? Entonces considero que ese es un atributo que vale la pena la inversión. Además, son bordonas realmente que te duran una eternidad. Son bordonas no solo muy precisas. Yo sé que algunos consideran que son caras, pero realmente son muy diferentes a cualquier otra. Por su precisión, por su durabilidad, realmente es mejor invertir en una bordona muy buena y que te dure lo que, si no, te durarían 5 bordonas chinas que en la sumatoria costaría lo mismo. Entonces, esta es una gran inversión. Creo que la pregunta quizás yo la reformularía, y es, ¿este instrumento es apto para cualquier nivel de baterista? En realidad es apto para el que se la puede comprar también. O sea, puede ser que estés comenzando, pero te compres una batería de calidad intermedia como es este modelo de Mapex, y que ya empieces a disfrutar de un instrumento de una calidad muy buena desde tus inicios, o quizás hace tiempo que tocas, sos experimentado pero no tenés un gran instrumento y tenés la oportunidad de comprarte este instrumento. En realidad no tiene mucho que ver con el nivel, ¿no? Siempre considero que un buen instrumento te educa y hace que vos eduques tus oídos en cuanto a calidad de audio, refinás tu tono, tu sonido, si vos expones tus oídos regularmente a mejores instrumentos. Por eso los mejores instrumentos que puedas tener siempre es recomendable. Baterías de gama media o baja no vienen con parches de muy buena calidad y te recomiendo cambiarlos, tanto batidores como resonadores, toms, tambor y bombo. Con el tiempo empieza por los batidores y luego cambia los resonadores. Es muy importante entender que el sonido de una batería es 50% parche batidor, 50% parche resonador. No es 99% parche batidor y el resto 1% resonador. Muy importante, la calidad de audio en tu instrumento depende de 2 parches, no solo de uno, el que ves, el que golpeas. Por otro lado, las baterías de gama alta suelen venir con parches de muy buena calidad, entonces eso sí los puedes dejar por mucho tiempo. Por otro lado, anda cambiando de a uno o de a set. En tu tambor, en tu bombo vas cambiando de uno, pero muchas veces en los toms te conviene comprar el pack para las medidas de tus toms. Por ejemplo, Evans ofrece packs en distintos modelos. Del sonido que estés buscando. Si buscas mucho ataque, te diría el EMAD 2. Si no, el EQ4 a mí me gusta muchísimo. EQ4 Clear me gusta muchísimo para esta batería. Quizás el corrector te jugó una mala pasada porque pedales en drums, si es una marca no la conozco, y baterías Padin tampoco las conozco. Para el que no sabe, strap se le dice a esta cintita, y strap es el modelo que hoy comenté. Esta marca Ring No More hace estos straps en distintos colores que para mí son los mejores. ¿Cuál es la diferencia entre las cintas estas de tela, pero que en realidad es una tela súper resistente y tiene, ves ahí como esas trabitas, a diferencia de las de plástico? Ahora voy con las diferencias.
¿Por qué son mucho más eficientes estos? Primero porque son más flexibles, entonces hace que se adapte mejor la bordona. Las de plástico, una vez que marcaron la posición, ya no se mueven y también ejercen mucha resistencia contra la bordona. Segundo, las de plástico son lisas y a veces se resbalan. Estos, gracias a estas trabitas, los straps de Ring No More, justamente quedan bien agarrados, no se mueven de acá, no se salen. ¿Ves? Todos mis tambores los tengo con estos. ¿Por qué? Porque son súper eficientes, excepto los vintage que van con... Entonces, para sintetizar, los straps, estos de esta marca Ring No More, acá te dejo la etiqueta, igual se consiguen online, en Mercado Libre, hay distintos colores y en todos los drum shops los venden. Vos tenés mayor eficiencia, se adaptan mejor, no se corren, viste que a veces se te corren, viste que vos empezás a apretar la bordona y se empieza a correr los de plástico. Bueno, estos, gracias a esas rayitas que tienen ahí, que es como una textura, no sé si se ve bien, a ver acá, como una textura que tienen, ahí va, ahí se ven un poco esas rayitas, funciona como traba y no se mueven. ¿Ves? Mira, acá tengo otro, en otro color, ahí va. Y como decía antes, los vintage tienen hilo. Ahí va. Algunos que tienen tambores vintage con estos tiro bordona usan strap de un lado y dejan el hilito de otro. Distintas opciones, pero realmente es muy eficiente. Que Roadshow es una gama baja de Pearl, te diría ahorrar un poco más y comprate una gama intermedia de esta marca. Tiene tambores muy buenos u otras marcas, pero trata de ahorrar un poco más, esperá y pasá a un modelo que realmente haga la diferencia. Porque Roadshow es una serie para principiantes, ¿viste? Y la calidad es, digamos, no está tan diferente a algunos tambores para principiantes. Tal vez el acabado es lindo, se ve fancy, se ve lindo, pero la calidad sigue siendo de principiante, ¿viste? Entonces, si ya hace tiempo que estás tocando y querés dar un paso, te diría, seguí ahorrando, aguantá la ansiedad y da un paso de calidad. ¿Viste? Pasá a puede ser un tambor usado, en marcas como Mapex, Black Panther o un Sensitone de Pearl, puede ser usado también, pero ahí vas a notar la diferencia realmente. Muchas veces cuando yo hago consultorías, asesoramientos sobre cómo invertir eficientemente, tiene que ver con este tipo de aspectos. Muchas veces hago un estudio mucho más profundo sobre qué equipamiento tiene cada uno y cómo proyectar una compra eficiente sin gastar de más y realmente complementando el equipamiento que uno ya tiene. Entonces eso es muy importante tener en cuenta cuando yo asesoro a alguien sobre cómo hacer una compra eficiente. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. A veces no se justifica cuando ya tenés algo de calidad principiante, cambiar por otro de calidad principiante que quizás se ve mejor, pero sigue siendo conceptualmente en esencia el mismo audio o las mismas prestaciones. Así que espero sume y si necesitas más ayuda, me escribís. Además de estas marcas, Gibraltar, Pearl también ofrecen hardware liviano. Generalmente ofrecen con base flat, o sea, base plana, que también es un poco vintage, recrea los pies de platillos livianos y antiguos, que está muy bien, pero considero que si sos de tocar fuerte o poner platos grandes, no te recomendaría ningún soporte de platillo que sea liviano o con base flat, porque suelen ser inestables. Eso es para tocar liviano, tocar tranquilo, para transportarlo vos, siempre y cuando sepas cuáles son los límites del hardware liviano. Siempre tener en cuenta esto, el peso del hardware también le da mucha estabilidad. Si vas a poner platos grandes, pesados o vas a tocar fuerte, no vayas por ese lado porque corre en riesgo que se caiga tu platillo y ahí sí que vamos a estar llorando por semanas. Continúo con un upgrade de la respuesta anterior. Otra cosa a tener en cuenta es el hardware para platillos o en general para batería ultra liviano. No acepta generalmente que vos montes un tom sobre ellos. Entonces guarda por si pensás colgar un tom de alguno de estos soportes, no es recomendable, lo vuelve súper inestable.
Hay algunas marcas que hacen hardware súper liviano y otros que son livianos porque tienen tubos de menor diámetro, patas más ligeras, de simples en vez de dobles, pero a su vez son estables. Considero que, por ejemplo, el set DW o Pearl no son tan livianos, pero son muy livianos y son bastante estables. Sino también tenés los modelos más económicos con las patas ya no flat, sino tradicional, el diseño tradicional de pata simple, que esos están muy bien en muchas marcas. Tres opciones. Si tenés mucho presupuesto, Sennheiser 421, un clásico histórico, micrófono para tom, pero son súper caros. La verdad, si tenés un estudio comercial, se justifica. 3 como mínimo. Si es un home studio y vas a grabar nada más que vos, ahí, según la cantidad de toms que uses, 1 por cada tom. Si vas a laburar mucho, si vas a trabajar mucho, va a monetizar ese estudio, quizás vale la pena la inversión. No me mandaría de una, si todavía no está monetizando tu estudio, no me mandaría de una a hacer esa inversión. Iría con los clásicos SM57 de Shure, que están muy bien en los toms y además son multifunción, los puedes usar para un montón de cosas, grabar guitarras, lo puedes poner en hi-hat, lo puedes poner en cualquier lado y van a ir muy bien. Los 421 también, los que mencioné antes también van muy bien en cualquier lado. Y si no, algún micrófono dinámico, de diafragma pequeño, chino, genérico, para hacer 2 golpes de tom por tema, van bien. Después con un poquito de Q, los zafás. De micrófonos genéricos, chinos, orientales, de algún lugar de por allá, que sean económicos, bueno, rico y barato. Por ejemplo, JTS va, ProDype, Superlux, son 3 marcas que hacen cosas que están bien y no son muy caras. Fíjate en Mercado Libre, el ProDype TT1, ese va muy bien para los toms. A mí me gusta mucho. Y para la bordona también a veces lo uso. Mira, es un micrófono que la verdad que muy pocos lo tienen en el radar porque es una marca que no conoce nadie, son chinos, viste, el valor es muy accesible, entonces desconfías. En lo personal, como tuve una vez una oportunidad de traer uno, me lo prestaron, lo probé, hice una comparativa, consideraba que por ese precio no había otro mejor y me compré varios y los tengo, los uso y van súper bien. Los micrófonos que acabo de mencionar son micrófonos mucho más accesibles, tienen un poquito más de ganancia, son un poquito más brillantes que los SM57, pero están en esa onda de micrófono. Y la verdad que por un cuarto de su valor vale la pena. Si estás de presupuesto reducido, los toms no es algo que uno toque tanto. Yo pondría quizás el fuerte, siempre recomiendo esto, ¿no? El fuerte del presupuesto lo invertiría en un buen micrófono para tu bombo, para tu tambor y 2 overheads. Es como ahí un Beta 52, una KG D112 para tu bombo, un clásico, ¿no? Un SM57 para tu tambor y 2 buenos micrófonos condensadores de diafragma grande como overheads. Ahí trataría de hacer una buena inversión. Y el resto lo vas llenando como puedas, según la cantidad de canales que tengas disponibles, y pensá que también hay que comprar cables, pies de micrófono, entonces como todo lleva un gran presupuesto, anda administrándolo y distribuirlo de la mejor manera para lograr un gran resultado. Y si no, me escribís y te ayudo. Charlie Watts, baterista de los Stones, tuvo muchas épocas, muchos sonidos según el disco, según la época. Habría que ver específicamente qué estás buscando, qué sonido específicamente estás buscando. Hay muchas opciones también según tu presupuesto, ¿no? Gretsch tiene muchos tambores en esa medida, entonces habría que ver qué estás buscando. También con un tambor 14x5, el que vos tengas, según la emparchada, según la afinada, podés lograr el carácter que vos estés buscando. También, mira, ten en cuenta esto porque es muy importante. Lo que vos estás escuchando es una versión grabada, postproducida, mezclada. Muchas veces eso nosotros no lo tenemos en el sonido natural de nuestro instrumento. Y a su vez la acústica de la sala a veces potencia o neutraliza cierto efecto en el sonido de nuestro tambor y hace que no suene tan parecido. Pero en otras salas sí podía sonar parecido a este anterior. Para sintetizar, hay muchos aspectos determinantes al momento de lograr un audio determinado. Cuando yo afino a la carta, como Drum Doctor, el productor, el artista, el baterista, me pide un audio determinado, y yo tengo que tomar decisiones ahí puntualmente en ese lugar. Puede ser que para llegar a ese audio vaya por un tambor 14x5, 5,5, 6,5, con una afinación determinada para lograr ese sonido específicamente. Más allá, como te decía antes, Charlie tuvo diferentes épocas, diferentes sonidos,
que uno puede reconocer en diferentes canciones o discos, pero es muy importante tener en cuenta afinación, parche, acústica de la sala, cómo vos lo tocás. Eso también hace la diferencia al momento de hacer sonar un instrumento. Y como te decía, depende del presupuesto, hay muchas opciones para esto. Necesito más información para poder asesorarte mejor esta historia, porque te voy a compartir una formulita muy sencilla, con palabras muy sencillas, para que vos puedas razonar el audio de tu bombo. También acordate que en nuestro canal de YouTube, el Club de los Martes, tenés el resumen semanal. Todo esto, si alguna vez querés volver a chequear esta historia, acordate que en nuestro canal de YouTube está el compilado de todos los clubes de los martes. Podés chequearlo ya, todos los clubes de los martes anteriores, y nutrirte o inspirarte de todas esas respuestas. Mira, el diámetro te va a dar el tono, o sea, mayor diámetro más grave, menor diámetro más agudo. Y la profundidad te va a dar el sustain, o sea, más profundo, sustain más largo, menos profundo, sustain más corto. Para quien no sabe la palabra sustain, voy a tratar de imitarlo. Sustain largo, tum, sustain corto, tum. Entonces, menos profundo, tum, más profundo, tum. No sé si quizás se te mezcló la pregunta y quisiste poner un soporte de redoblante. Porque montar un tom sobre un soporte de hi-hat, si ese tom ya estaba flotando y lo montabas sobre tu bombo o en un pie de platillo, y ahora en vez de en un pie de platillo lo estás montando en un pie de hi-hat, da lo mismo. O sea, la capacidad vibratoria, esto es física pura, va a ser la misma montes donde lo montes. Solamente que quizás va a transmitir, como permanentemente vas a estar usando ese pie, vas a estar como generando una vibración permanente en ese tom. Si a vos te queda cómodo, probalo. Ahora, si quisiste decir soporte de redoblante, sí. Generalmente cuando estás suspendido y vibrando, el tom tiene sustain más largo. Cuando lo montas en un pie de redoblante se acorta bastante y en vez de sonar tum, suena tum. En medidas grandes no hay problema, pero chiquito. Un principio básico de economía, y es la escasez. Copper o cobre, traducido de esa manera, es un metal más escaso y más costoso. Por eso es más caro el cobre que otros metales más abundantes. Sí, los probé, y tanto los Istanbul Agop como los Istanbul Mehmet me encantan, siempre en la búsqueda o en el perfil de audio oscuro. Considero que ahí es donde mejor se desarrollan estas dos marcas, Istanbul Agop, Istanbul Mehmet. Algunos creen que es la misma marca, pero en realidad son dos marcas diferentes. Agop y Mehmet se pelearon hace muchos años y cada uno armó su propio Istanbul, tienen sus propios modelos, algunos tienen el mismo nombre, otros separados, pero son dos marcas diferentes, aunque las dos tengan el mismo logo. Pero si leen en chiquitito, uno dice Agop y el otro Mehmet, por si no lo sabían un poquito de historia. Por otro lado, considero que cualquiera de las dos Istanbul ofrece muy buenos platillos, pero siempre en ese rango de plato artesanal, sonido oscuro, plato livianito. Para platos un poco más poderosos, más rockeros, depende de lo que estés buscando. Considero que hay otras marcas como las clásicas que ofrecen mejores alternativas. Acorde a los usos y costumbres de hoy en día, sí, un Crash de 16 queda chiquito para tocar rock hoy en día. Te recomendaría 17, 18, 19, 20, pero mínimo 17. 16 queda muy chiquitito, excepto situaciones puntuales, estilos específicos donde puede ir muy bien. Hay excepciones maravillosas, pero hoy en día el estándar es 17, 18, 19 o 20 en crashes. Más estándar es 18, a partir de 18 diría. Tengo uno hace muchos años, exactamente en terminación natural, no en terminación brillante. Acuérdate que siempre la terminación brillante, muy por el contrario de lo que cree la mayoría, por lo que ve como un acabado brillante, cree que el sonido es más brillante, pero siempre los acabados brillantes tienen un sonido más comprimido, más suavizado, menos agudo que los que tienen acabado natural. Habiendo dicho esto, este plato está muy bueno, súper versátil, buena campana, crasheable, buena definición, muy bueno, muy bueno. Caja, tambor, redoblante, snare, tarola, así se llama a nuestro redoblante en distintos países de Latinoamérica, por si alguien lee la palabra caja y no sabe de qué estamos hablando. Por otro lado,
Hay muchas opciones y realmente hay marcas que, por ejemplo, uno podría, digamos, empezar diciendo que los tambores de metal tienen un sonido más brillante y los de madera un sonido más cálido, pero hay maderas que son muy duras, muy densas y generan un sonido súper brillante, súper poderoso, y hay metales que son mucho más cálidos, más suaves, como el aluminio, por ejemplo, y genera un sonido más suave. Entonces, tenés diferentes metales y diferentes maderas. Los grandes grupos serían maderas y metales, pero a su vez, dentro de cada grupo tenés muchas alternativas. Considero que un clásico para grabar es el brass. Primero, por su popularidad, por su abundancia, hace que el presupuesto sea más accesible. Me avisaron que en la respuesta que di hace unas historias atrás sobre cuál era el parche bordonero que recomendaba, salió cortada. Y aprovecho esta respuesta también para fortalecer o completar esa pregunta. Entonces, el parche bordonero que yo recomendaba es el Evans Snare 300. Evans Snare 300. Y en este caso, acá también recomiendo Evans Snare 300. Mira, Evans ofrece parches bordoneros 300, 200 y 500. 300 y el número tiene que ver con el espesor. Los más delgados son ideales para tocar con escobillas o para un tambor orquestal, algo con muy bajo volumen y mucha sensibilidad. El 500, para el otro lado, mucho más poderoso, y el 300 es el más versátil, por eso te recomiendo ese. El 300 te va a dar un sonido súper versátil de tambor. Y el 300 tiene 3 milésimas de pulgada o 3 micrones de espesor. Como prioridad te recomendaría cambiar primero los parches de bombo, batidor y resonador. Ponele un EQ4 batidor, un EQ3 resonador con agujero, ya comprátelo con agujero. Ahí va a ganar mucho. Los parches resonadores de los toms zafan, y después los batidores de los toms, cuando podés, sí, poner unos V2, por ejemplo, que van muy bien, o unos S2 Clear, que también van muy bien. Te van a durar muchísimo, súper resistentes, doble capa, fácil de afinar, van muy bien. Anda por ahí y la bata va a sonar. Para afinar te comparto algunos consejos que te van a servir muchísimo. Primero, no compres fórmulas. Tenés que educar a tus oídos para que empiecen a entender cómo escuchar correctamente tu instrumento. Y para eso lo tenés que razonar. Y para razonarlo tenés que aprender los fundamentos básicos en cuanto a parches, afinación, medidas, etcétera, etcétera. Para eso te recomiendo, sin duda, el seminario de Drum Doctor y Home Recording. Un seminario de 8 horas, es un curso completo sobre audio, afinación, donde vas a aprender todo sobre los elementos que componen tu batería y cómo lograr un gran audio. Lo he creado especialmente para ayudar a todos aquellos que quieren recibir una capacitación de calidad para entender mejor su instrumento y lograr mejores resultados. Seminario Drum Doctor y Home Recording, 50% off. Está disponible para vos, es un curso de 8 horas. Escribime y te paso toda la información. Por otro lado, no mires tantos tutoriales y agarra más la llave afinadora. ¿Redoblante de acrílico? No. Excepto si ya tenés otros redoblantes que como prioridad yo recomendaría tener. Por ejemplo, tambores en distintas medidas, 14 por 5,5, 14 por 6, en maderas, en metales, y después pasa al acrílico, por supuesto. Ahí sí, con todo gusto pasa al acrílico. ¿Qué te va a dar? Más medios. El acrílico es más medioso, te va a dar, por ejemplo, cuando yo tengo que lograr un sonido electrónico en afinaciones media bajas, con una bordona bien estirada, ahí el acrílico funciona muy bien. Esos tambores tipo programados, es uno de mis tambores preferidos, el acrílico. Ahora, no es tan versátil. No quiero decir que sean ni mejores ni peores, pero no es tan versátil. Antes irías por otras opciones clásicas. Es una serie que está buenísima. Ahora, te voy a dar algunos consejos que hay veces a uno le hubiera gustado recibir antes de tomar algunas decisiones. Entonces, para eso está este Club de los Martes, para eso estoy, para ayudarte. Primero, si te vas a comprar un platillo de 24, asegúrate de tener una funda, un estuche que pueda albergar un platillo de 24 pulgadas, porque si no te vas a dar cuenta que te vas a comprar el platillo muy contento, muy entusiasmado, y no va a entrar en tu estuche, en tu funda, y vas a tener que comprarte además un estuche para poder llevarlo. Entonces parece un detalle medio obvio, pero muchas veces no pensamos en eso. Cuando llegamos a casa lo queremos meter en la funda y no entra, entonces nos hemos obligado a hacer una inversión extra que no la teníamos contemplada. Por otro lado,
Es un platillo con mucho volumen, muy rockero. Hay lugares, si haces una música súper rockera y tocas en lugares grandes, sí, pero hay otros lugares donde ese platillo queda sobredimensionado y hace un lío bárbaro, te van a... Entonces, para asesorarte eficientemente sobre esta inversión, si vale la pena o no, considero, sin saber cuál es el estilo musical que tocas, qué sonido estás buscando, cuál es tu set de platillos y si vale la pena invertir en este u otro platillo puede ser una mejor opción, y teniendo en cuenta que en tu comentario me decís es medio caro, lo definiría como un platillo no tan versátil, ¿viste? Iría un platillo no más allá de 22 pulgadas. No sé si estás buscando un crash, un ride, porque este es un crash ride, o sea, funciona bien en los dos aspectos. Es crashable, funciona bien como ride, pero como crash es una cosa pero bestial, tiene un volumen atronador. Entonces hay veces tanto para ensayo, para los vecinos, para la familia, y cuando tocas en lugares chiquititos puede ser demasiado. Entonces diría algo de 21 o 22 pulgadas si buscas algo rockero, por ejemplo un K Sweet Ride de Silham es algo más versátil.